Ok. Sí, en lo que te equivocaste, la verdad de que fue en el principio del caso número 1. Creo que el caso número 1, vos dijiste que primeramente entendamos el problema, por si hay alguien de que no lo ha leído. Dice que en cada uno de los siguientes números naturales de 6 dígitos, cada dígito aparece al menos 2 veces. Encuentra el total de números de 6 dígitos con esta característica. Entonces, cuando aparezca la palabra al menos en un problema, saben de que se puede dividir en casos. Y en este problema no es la excepción. Cuando dice la palabra al menos, me están diciendo que como mínimo se van a repetir 2 veces cada dígito, como mínimo. Entonces tendríamos que analizar en el caso que un dígito se repita 2, en el caso que un dígito se repita 3 o en el caso que un dígito se repita 4 veces. Ya 5 ya no se puede, porque entonces estaríamos en el caso que todos los dígitos son iguales. También hay que evaluar ese caso. Entonces los casos que hay que evaluar son, número 1, cuando se utilizan 3 dígitos diferentes. Entonces ahí, cuando se utilizan 3 dígitos diferentes, vamos a colocar aquí, me gustaría de que si tienen el problema, porque me lo mandaron, si tienen el problema a mano, vayan haciendo las correcciones, que este problema se dividía en casos. Repito, el caso número 1 es cuando se usan 3 dígitos diferentes. Dígitos, un momentito, diferentes. Ahora, ¿cómo puedo contar ese caso? Cuando se usan 3 dígitos diferentes. Que alguien me explique cómo puedo contar con ese caso. ¿Qué debo hacer? Ver las formas de seleccionar los dígitos, ver las formas de permutarlos y restarles los casos que no son posibles. Correcto. Eso está bien. A lo primero que dijiste es seleccionar los 3 dígitos. Y en efecto, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar cuáles van a ser estos 3 dígitos diferentes. Y ahí está tu error. ¿De cuántas maneras Ya lo puedo vi. seleccionar? Habrá 10 al cubo. No. Era 10 al cubo. No. No, ¿De esas cuántas son las 3 formas? diferentes. ¿Cómo dice? No es 10 por 9 por 8. Tampoco. Eso es el número de formas de ordenar 3 dígitos diferentes. Pero antes de ordenarlos, primeramente tengo que seleccionarlos. Y para seleccionarlos, prácticamente te estoy pidiendo la cantidad de subconjuntos de 3 elementos de los dígitos del 1 al 9. Aquí, miren, este caso, al mismo tiempo lo vamos a dividir en otros 2 subcasos. Lo vamos a dividir en el subcaso cuando el 0 es uno de estos 3 dígitos seleccionados. Tenemos que analizar esos casos porque el 0 no puede estar al principio del número. Entonces podríamos analizarlo así, cuando hay 0 y cuando no está el 0. Resulta más fácil separarlos a que estar en un mismo caso analizando esos 2. Entonces por aquí vamos a escribir el caso cuando el 0 está, vamos a decir aquí, el 0 está, y por acá el caso cuando el 0 no está. Ahí sería. Después sería solamente sumar las cantidades que me den en cada uno de estos subcasos. Ahora, la forma de seleccionar entonces los 3 dígitos no es más ni menos que el número de combinaciones de 9 combi 3. 9, porque estamos analizando el caso que el 0 no está. Si el 0 no está, el número de formas de seleccionar los 3 dígitos diferentes de 0 sería 9 combi 3. Perdón. Un momentito. Un momento. 9 combi 3 sería el número de formas de seleccionar los 3 dígitos diferentes. Luego, imagínense que ya tengo seleccionado los 3 dígitos diferentes.
esos tres dígitos diferentes y de que van a aparecer dos veces, van a ser A, B, B, C, C. Ahora, 9 combi 3 es el número de formas de seleccionar los tres. Ya los seleccioné, los tres son A, B y C y cada uno aparece dos veces. Ahora, esto 9 combi 3 lo debo multiplicar por el número, por la cantidad de números diferentes que puedo formar con esas tres cifras que seleccioné. ¿Cuáles serían la cantidad de números diferentes con esas tres cifras? ¿Cómo lo puedo calcular? 6 factorial entre 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Así es. Ni más ni menos ni eso. Son permutaciones con repetición. Y cuando se calculan permutaciones con repeticiones, primero tomo el total de la cantidad. Son 6. Entonces sería 6 factorial. Ya vi mi error. Sobre 2 factorial. Por 2 factorial. Confirmo, ya vi mi error. Por 2 factorial. Así es. Que eso, el 2 factorial se debe a la repetición de cada una de las letras, que son dos veces acá. Cada letra se repite dos veces, entonces 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Y ahí tenemos el primer subcaso del caso número 1. Ahora analicemos el caso número 2. ¿Cómo puedo iniciar el caso número 2? El 0 está. ¿Cómo puedo iniciar, pues? Y el 0 está, solo tendría que elegir dos dígitos. Perfecto. Sería 9 combi 2. Así es. Si el 0 está, ya estoy seguro que el 0 está, entonces sería seleccionar los otros dos, que serían 9 combi 2. 9 combi 2 sería entonces el número de formas de seleccionar esos dos dígitos. Soy Ahora, yo, Timoteo. ¿cómo dice? Bueno, ahora supongamos de que ya tengo los dos dígitos. Los dos dígitos son A y B. Vamos a tener aquí A, B, B y el 0, 0. Ahora, ¿de cuántas formas puedo arreglar esas 6 cifras para formar números de 6 dígitos? En teoría hay dos casos, con la A de primero y con la B de primero, ¿no? Así es. Entonces, lo primero, el 0 no puede ir en el primer lugar, en la primera cifra de izquierda a derecha, no puede ir el 0. Por tanto, la primera cifra, ya una vez que yo selecciono los dígitos que voy a trabajar, la primera cifra tiene dos opciones, o es A o es B. Así que voy a multiplicar el 9 combi 2 por 2, que es el número de opciones de la primera cifra. Luego, como ya factorial tengo... entre 2 factorial por 2 factorial. ¿Cuánto voy a colocar? Perdón, arriba. 5 factorial Así entre es. 2 factorial por 2 factorial. Así es. Ahora, los otros 5 lugares los puedo ordenar de 5 factorial sobre, en este caso, como ya seleccioné una letra o A o B, entonces la otra se va a repetir dos veces y la otra una vez. Sería 2 factorial por los dos ceros. 2 factorial por la letra que no seleccioné de primero. Por 1 factorial por la letra que ya tengo seleccionada de primero. Entonces me quedaría de ese modo. Y para calcular entonces cuántos casos, cuántos números de 3 dígitos, de 6 dígitos, perdón, utilizan 3 dígitos diferentes, tendría que sumar ambos casos de los que tengo acá. Sumen por favor eso y me dicen cuánto les da esa respuesta. Por aquí vamos a colocar la opción. Ese es el primer caso que hemos analizado. Calculen eso. El del 0 no está, es 7500.
60. 7.560, correcto. Este que está aquí a este lado. El de la izquierda. Sí, correcto, el de la izquierda. 7.560 más 7.560 más. Ya voy a ver. Ok, voy a revisar el chat. Perfecto, así es, Kenny. 2.160, este otro caso. 2.160. Entonces, en total, el primer caso, el caso número 1, nos arrojó 7.560 más 2.160, 9.720 números. 9.720. Ese es el primer caso. Isaac, ¿me puede decir cuál es otro caso que podríamos analizar acá? 4 dígitos iguales y otro par. Cuando hay 2 dígitos iguales. No, o sea, hay 4 dígitos iguales y otros 2 diferentes. Ah, sí, eso también sería un caso que tenemos que analizar. Entonces, podríamos decir el caso número 2. Bueno, también 3 y 3. También 3 y 3, correcto. Entonces podríamos decir, a ver, o también 2 dígitos, 3 y 3, correcto. Vamos a analizar ese, cuando tenemos 2 dígitos. Si tenemos 2 dígitos, ahí tenemos que dividirlos en los casos que vos acabas de mencionar, 3, 3 o 2, 4. Tendríamos que analizar eso. Entonces, cuando tenemos 2 dígitos, el caso número 2, tendríamos nuevamente que dividir en casos. Tenemos que dividir en el caso cuando el 0 está y cuando el 0 no está. Entonces, por acá, vamos a decir, el 0 no está. Un momentito. El 0 no está. Vayan ustedes calculando esto. El 0 no está y el otro es el 0 está. Y tendríamos que analizar. Cuando hay 2 dígitos, repito, vamos a decir de que uno se repite 3 veces y también el otro. Después analizamos cuando uno se repite 2 y el otro se repite 4. Vamos a analizar 2 dígitos y cada uno aparece 3 veces. 3 veces cada uno. Ahora, cuando hay 2 dígitos, ¿cómo sería en este caso, Gabriel? Cuando hay 2 dígitos. Kenny, no sé si tenés problemas con el audio, que estabas enviando mensajes. ¿Podrías confirmarnos? Sí, tiene problemas. Bueno, pues sería Ajá. 9,2 por 6 factorial entre 3 factorial por 3 factorial. Así es. 9,2 por 6 factorial por 3 factorial por 3 factorial. Ahora, con el caso cuando el 0 está, ¿cómo lo haríamos en ese caso? ¿Quién? ¿Yo? Ajá, terminalo. Ah, pues 9, porque hay que elegir un dígito más, nada más. Correcto. Como solamente hay que elegir un solo dígito, cuando el 0 está, sería 9 factorial por... Y por 1, pero no, porque solo, o sea, ese dígito que elegimos puede ir de primero. Correcto. Entonces, Por... no es necesario, pues no lo voy a poner por el 1. Sí. Entonces, después por 5 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. ¿Así es? Ok, Kenny. Ok, Kenny. Estaba leyendo un mensaje de Kenny.
Entonces, aquí sería por 5 factorial y dividido entre 2 factorial por 3 factorial. Así, ¿verdad? Sí. Cuando el 0 está. Ok. El nos primer faltan... 9 no es factorial. Ah, sí, sí, perdón. El primer 9 solamente es 9, que es el número de maneras de seleccionar el primer dígito. Luego, me quedarían 2 ceros. Perdón, me quedarían 3 ceros y me quedarían 2 dígitos todavía del otro. Ahí lo tenemos. Luego, ¿cómo podría analizar? Eso sería todo, ¿verdad? En este caso, 2 dígitos, cuando aparecen 3 veces cada uno. Ok. Luego, ya una vez terminemos nuevamente esta suma y analizamos el caso cuando otra vez sean 2 dígitos, pero ahora uno aparece 2 veces y el otro aparece 4 veces. Calculemos esa suma. Vamos a ir guardando esos números. El de la izquierda es 720. ¿Ok? 720. Bueno, ustedes me van diciendo. Este de aquí, 720. Vayan confirmando los demás, Kenny, igual por medio del chat. Entonces, este es 720, dice. El otro que está por acá. ¿Cuánto daría eso? 90. 90. Ok, 90, muy bien. Ahí lo tendríamos. Ahora, otra vez, analicemos el caso cuando tenemos 2 dígitos, pero ahora aparece 2 veces. Vamos a poner aquí 2 veces A y 4 veces B. Vamos a analizar eso. 2 veces A y 4 veces B. Otra vez, si vamos a analizar este otro caso, otra vez lo tenemos que dividir en los subcasos. El 0 está y el 0 no está, para una mejor facilidad. En el primero, cuando el 0 no está, ¿cómo lo podría analizar ese? Y miren, todavía esto lo tenemos que dividir en otros subcasos. Cada uno de los casos que analice cuando el 0 no está, cuando el 0 está. Ah, sí, sí. Si el Cuando 0 el 0 está, es de 4 o cuando el 0 es de 2. correcto. Tendríamos que analizarlo de ese modo. Entonces ahí, si en el primer caso el 0 no está, si el 0 no está, entonces ambos los puedo seleccionar de 9 con B2. ¿Sí es verdad? Sí. 9 con B2. Y luego, ¿qué tendría que hacer luego ahí? 6 factorial entre 4 factorial por 2 factorial. Ya seleccioné los dos. Ahora, ¿qué pasa luego? Permutar. ¿Qué debo hacer luego ahí? Permutarlo. ¿Me logran escuchar, chicos? Permutarlo. Sí, Sí. preguntarlo. Ok. Muy Me bien. escucha. Toma. Reinaldo Romero. Ok. Bueno, le vamos a preguntar a Isaac. Isaac, en este caso, ya selecciono los dos. ¿Por cuánto voy a multiplicar el número de selecciones que puedo hacer? 9 con B2. 6 factorial entre 2 factorial por 4 factorial. Déjame ver. Fíjate Sí. que aquí no me parece tanto, porque selecciono los dos. Sí, es verdad. Ajá. Y luego, entonces tengo que multiplicar. Vamos a decir aquí, voy a hacer eso que vos dijiste. 6 factorial. Siento que no, está haciendo falta algo, sí. 6 factorial por 2 factorial por 4 factorial. Eso. Pero siento, como les digo, que algo nos está faltando. ¿Qué podría ser ahí?
Hay algo que está faltando ahí. Y si los dos dígitos son el mismo. No, todavía estamos tratando con dígitos diferentes. Bueno. Vamos a analizar el caso cuando todos son iguales, pero todavía no. Vamos a tratar con dígitos diferentes. Lo que nos está faltando aquí es que todavía tenemos que multiplicar por 2. Ahora, ¿por qué por 2? Que alguien me explique. Ya. Porque puede ser que sea 4 veces B o 4 veces A. Así es. Y ambos me van a generar la misma cantidad. Así que aquí multiplico por 2 para no volver a calcular lo mismo cuando A aparece 2 veces o cuando B aparece 2 veces. Entonces, desde ya multiplico por 2 por eso. Luego, cuando el 0 está, vamos a analizar ahora el caso cuando el 0 está. Si el 0 está, entonces aquí tendríamos que analizar su caso cuando el 0 aparece 2 veces. No es lo mismo ahora, como lo hicimos aquí, cuando el 0 no estaba, no es lo mismo que multiplicar por 2 cuando el 0 sí está. Tendríamos entonces que, primeramente, el primer dígito. Solamente tenemos que seleccionar uno porque estamos diciendo o estamos tratando el caso cuando solamente está formado por 2 dígitos. Entonces, si yo digo que el 0 es uno de ellos o que el 0 está, solamente me falta seleccionar el otro. El otro lo puedo seleccionar de 9 formas. Entonces, 9, ese sería el dígito que va en la primera posición. Y me quedan 5 posiciones más que las voy a rellenar. En este primer caso vamos a asumir que el 0 aparece 2 veces y no 4. Entonces, el primer dígito ya lo puse, que se puede seleccionar de 9 formas. Luego, este 9 sería que lo vamos a multiplicar por el número de formas de ordenar 2 ceros y 3 veces el dígito que seleccioné. Entonces, esto sería 2 factorial por 3 factorial. Me quedaría así. Más todavía, ahora voy a analizar el caso cuando el 0 es el que aparece 4 veces. Si el 0 es el que aparece 4 veces, entonces sería siempre el primer dígito lo puedo seleccionar de 9. Ahora los otros 5 lugares los voy a rellenar serían 4 ceros, 4 factorial por 1 factorial. Porque una vez solamente se va a volver a repetir el primer dígito. Sería entonces aquí 4 factorial. Ahí. 4 factorial. Ahora solamente me queda sumar esto. Sumemos entonces acá. Díganme cuánto les da el cálculo de la izquierda. Este que tenemos acá. ¿Cuánto les da ese cálculo? Y luego, ¿cuánto les da el otro cálculo que tenemos por acá? 540. Ok, el primero 540. Segundo. $90 más. 45. 90 más 45. Sí. Ok, serían 135 en este caso. 135. Ahora solamente me queda un caso más. Todavía uno más. El caso cuando todos los dígitos son iguales. Entonces aquí, todos los dígitos, el caso 3, todos los dígitos son iguales. Un momento. Ahí tenemos. Ahora, cuando todos los dígitos son iguales, ¿cómo puedo analizar eso? Que alguien me diga cómo puedo calcular eso. 9 formas. Solamente 9 formas, correcto, porque es lo mismo que seleccionar un dígito. Y un dígito que no puede ser 0, solo se puede seleccionar de 9 formas. Así que habrían 9 números en este caso. 9. Ahora solo nos queda sumar ya todos los casos, porque ya no hay otro más. Entonces tendríamos ahí que sumar. Este nos dio 9,720. Más el segundo caso nos arrojó 720 más 90 más 540
más 135. Y aún tenemos que analizar el tercer caso, más 9. Entonces nos daría, 11.214. ¿cómo dice? 11.214. Así es, 11.514. 200. Ah, 214. Entonces ahí tenemos 11.214. Aquí luego lo vamos a analizar. Me gustaría de que esto igual quede en grabación, pero si pudieron ir haciéndolo análisis conmigo, perfecto. Lo único de que esto no me coincide con el primer cálculo que había hecho. Miren, el primer cálculo que había hecho, y es Creo el que que aparece, Gabriel había dado mal un dato, era 1080, no 540. 11.754 nos debe de dar la respuesta. Así que sí. Sí, bueno, lo analicen luego, por favor, una vez de que vayan tomando notas. Me gustaría de que vayan llevando en orden. Recuerden, me tocó la clase, creo, más fea y la más odiada. Las otras clases creo que se les hacen más fáciles. Y de hecho la combi, pues siempre ha sido la que siempre se nos ha dificultado. Y eso de manera general. Entonces, me gustaría que vayan llevando un orden para que tengan ahí una gran base de problemas para poder captar las técnicas en combinatoria. Ya saben entonces de que en combinatoria, la mayoría de los problemas de hecho se dividen en casos en combinatoria. Así que traten de ir haciendo siempre eso, tratar de ver de que si ese problema se puede dividir en casos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí oral. Supongan ustedes de que tienen una gran reserva, vamos a decir de tomates, vamos a decir de lechugas y vamos a decir de chiltomas y todavía otro más, lechuga, chiltoma, tomate y pepino, vamos a decir. Y ustedes quieren formar ensaladas que tengan, vamos a decir, 3 ingredientes o que tengan 5 ingredientes, vamos a decir. Puede hacer que alguno se repita. Si tengo solamente 4 ingredientes y quiero formar ensaladas que tengan 5 ingredientes, entonces, por ejemplo, ahí, ¿pueden dividir en casos o no pueden dividir en casos? Sí. Tengo 4 ingredientes y quiero, o tengo 4 tipos y quiero formar ensaladas que llevan 5 ítems, podríamos decir. Tendría que dividir en casos. En el caso que hayan 2 tomates, 1 tomate, 4 tomates, porque aquí no les estoy diciendo de que todos los ingredientes también deben de estar. Entonces, observen de que un problema tan sencillo incluso puede llevar un análisis por casos. No se puede analizar directamente. Si tengo solamente 4 ingredientes y necesito 5, obviamente alguno se va a tener que repetir más de alguna vez, pero puede ser de que uno tampoco no esté. Así que tenemos que tener cuidado en este tipo de problemas que se analizan por casos. Ya en los otros, pues acerca de este problema, ya les voy a presentar. Un momentito. Acerca de este, pues no lo vamos a tratar por acá. Este problema solamente tienen que ver el video. Resolvimos de 3 formas. Uno similar o el caso particular cuando K vale 2. Cuando K vale 2, en la otra clase lo llamábamos emparejamientos. Ahora aquí una K agrupación. Pero el caso particular que analizamos era K igual a 2. Y lo pueden encontrar en el video que está en el Classroom que les mandé. Acerca de este, pues vamos a pedirle a Isaac si nos explica su solución. También lo hizo Gabriel. Muy bien. Pero explícanos rápidamente, Isaac. Ok, entonces, en primer, ¿cuál? ¿El del tablero? Sí, el del tablero, este que ves ahí. Pueden ver el tablero, ¿no? Pueden ver, perdón, el problema. Sí, el problema. Sí. Okay. Pues lo separé en 2 casos. Uno es cuando el coloreo que nosotros hacemos sobre la... Bueno, en primer lugar, fijarnos en una fila. En mi caso yo lo quise fijar en una fila. Y ver qué pasa con esa fila en 2 casos. El primero, cuando la pinto de colores alternados, y el segundo, cuando no necesariamente hay colores alternados. Ahora bien, en el primer caso, donde hay colores alternados, esta primera fila, si nosotros la pintamos de este modo, tiene 2 opciones.
negro, blanco, así de ese modo, o blanco, negro. Ahora bien, para la segunda fila, nosotros tenemos que a fuerza pintarlo del mismo modo alternado, ya que en caso contrario habrían dos cuadritos del mismo color y arriba habrían dos alternados. Por lo tanto, habrían tres de un mismo color. Correcto. Y eso no es lo que pide el problema. Entonces, ya una vez, si los colores van alternados, como el que les estoy mostrando ahorita en la pantalla, ¿me querés decir que ya el resto ya está listo también? No, sino que las otras dos filas, el resto de filas solo tienen dos opciones más, que son las mismas de pintarse alternado. Ok, entonces, por ejemplo, voy a colocar esta segunda fila. Esta segunda fila, decimos que la puedo rellenar de dos formas. Sí, ¿Cuáles son esas dos formas? Negro, blanco o blanco, negro, de ese modo. Ah, correcto. Y ambas cumplen, ¿verdad? Sí. Es decir, esta la puedo rellenar así, de forma igualita como aparece arriba. Así, ¿verdad? O sí, también la puedo rellenar así, me decís. Así, ¿verdad? En efecto. Correcto. Entonces tenemos el caso cuando en la primera fila las casillas van alternadas. Y siempre vamos a tener cuadraditos que contengan a 4 cuadrados y que tengan dos colores en común. Ok, el otro caso, me decías. En el otro caso es cuando no hay cuando no hay colores alternados, es decir, que hay al menos una pareja de cuadritos que tiene el mismo color. Ah, ok. Vamos a ver. Entonces, cuando no hayan colores alternados, puede ser de que estos primeros vayan alternados. Vamos a decir de que estos están aquí pegados y que luego tenemos estos. ¿Ya? Entonces, a ver, cada casilla se puede pintar de blanco o de negro, encontrar el número total de formas de colorear el tablero. Ok. Entonces, vamos a decir de que arriba tenemos ese coloreo. Hay dos. De hecho, hay dos parejas que tienen el mismo color. Estas dos rojas que tenemos acá o las dos blancas que están aquí al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la siguiente fila, Isaac? En el caso de la siguiente fila, tendrá que a fuerza, esos dos cuadritos que están abajo de las parejas, necesitarán el color opuesto. En ese caso, como tenemos negro, abajo de esos dos cuadritos negros, tienen que haber dos blancos. Y de manera análoga con los cuadritos blancos. Y de ese modo pasa con el resto de toda la columna que contiene esos dos cuadritos. Así es. Ahora bien, esto que nos dice que las columnas quedan determinadas por el color inicial que queda sobre los cuadritos. Y si ahora nosotros nos fijamos en el color que puedan tener los cuadraditos adyacentes a estas parejas, también nos queda determinada toda la columna, ya que por ejemplo en ese caso que nosotros tenemos dos cuadritos blancos a la par de los cuadritos rojos, necesitaríamos que la que esté abajo de un cuadrito blanco tiene que ser otro negro, y así de ese modo queda determinado. Entonces al final nos quedaría que pintando la columna inicial queda determinado el resto del tablero. Y las formas para pintar toda la primera fila serían 2 a la 8 menos 2, ya que cada cuadrito tiene dos colores, pero descartamos los dos casos donde hay colores alternados, que ya habíamos tratado con anterioridad. Muy bien, entonces el caso de la derecha tiene 2 a la 8 menos 2 posibles opciones. Porque lo que me estás diciendo es de que una vez que coloreamos la primera fila, el resto ya está listo. Solamente tiene una opción de coloreo. Sí. Así es. Ahora, ¿qué pasa con el caso de la izquierda? Como cada fila tiene dos posibilidades, entonces en total por el principio de producto sería 2 a la 8. Correcto. Entonces, aquí, en este caso, solamente estamos viendo los casos alternados. En el caso de la izquierda, los casos alternados es de que se inicie con negro y vayan así alternos, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. El otro caso es de que cuando se inicie con blanco, blanco, negro, blanco, negro. Entonces, cada fila tiene esas dos posibles opciones. Y como son 8 filas,
Entonces tendríamos un total de 2 a la 8 coloreos de formas alternadas. Ok, de forma alternada. Entonces el total sería la suma de esto. ¿Cuánto da esta suma? 2 a la 9 menos 2, que es 510. Sí, 2 a la 9 menos 2, 510. Ahí sería. Y eso sería la respuesta. Vamos un momentito. 510. Ahora vamos a ir a la clase de hoy. Ya ahí analizamos los 3 problemas de la asignación. En la clase de hoy vamos a analizar lo que se conoce como el principio de biyección e inyección. Vamos a hacerlo desde acá del documento. Primero, en el documento, al principio está una lectura que claramente nos dice cuando algo es inyectivo y cuando algo es sobreyectivo o biyectivo. Son 3 palabras las que necesitamos dominar acá. Pregunto, ¿podés darme algún ejemplo de inyectividad, alguno de ustedes, en la vida real? Aquí hablamos sobre conjuntos. Y de hecho está un ejemplo de la vida real, por el que nos están dando en esta lectura. Pero otro ejemplo, ¿qué podría ser? De inyectividad. Inyectividad se le conoce también como 1 a 1. A un elemento se le asigna solamente una cosa. Voy a decirles un ejemplo. Cambiar una X cantidad de córdobas a dólares. La cantidad de córdobas a dólares. Una X cantidad de córdobas a dólares. Bueno, sí, solamente cada valor, correcto. Cada valor o la cantidad en dólares solamente va a tener un valor asignado en córdobas, correcto. Bueno, pero un ejemplo un poco más claro podría ser que a cada persona de aquí en Nicaragua se le asigna un número de cédula. Los números de cédulas no se pueden repetir, tengo entendido, ¿o sí? No, no se puede. No se puede. Entonces, eso podría ser un ejemplo de inyectividad. Un ejemplo de sobreyectividad podría ser, pregunto, ¿todas las personas tienen cédulas? No todas. No todas. Es un ejemplo de sobreyectividad. Hay un conjunto que tiene más de otro, pero aquí podríamos decir que todas las personas mayores de 18 sí tienen cédulas, pero hay otros que no. Aquí en el ejemplo de la lectura, podríamos fijarnos de que nos dicen de que hay N estudiantes que asisten a una conferencia, a una sala de conferencias que tiene 200 asientos. Si sobran asientos, sabemos de que dice todos los estudiantes se sientan y ninguno ocupa más de un asiento. Entonces, si todos los estudiantes se sientan y sobran sillas, entonces podríamos asegurar de que hay más asientos que estudiantes. Pero a cada estudiante se le asignó una silla. Eso es inyectividad. A cada estudiante una silla, no 2 ni 3, sino a cada estudiante una silla. Luego, si sabemos de que ningún lugar quedó disponible, es decir, si todas las sillas están ocupadas, entonces fácilmente podríamos decir que la cantidad de estudiantes es igual a la cantidad de sillas. Y esto es sobreyectividad. Sobreyectividad es cuando todos los elementos de un conjunto A están unidos a todos los elementos de un conjunto B. En este caso, el conjunto A podría ser el número de estudiantes y el conjunto B sería el número de asientos. Entonces, hay una correspondencia F del conjunto A al conjunto B. Entonces, si es inyectiva, esto significa que no, para un cierto valor, no se le pueden asignar, en A, no se le pueden asignar, o aquí con el ejemplo que estamos tratando, a un estudiante no se le puede asignar 2 sillas. Esto es lo que tenemos acá. A un mismo estudiante no se le pueden asignar 2 sillas. 2 sillas o una silla no se le puede asignar a 2 estudiantes, que como vemos acá. Luego, es sobreyectiva si para algún B, para algún elemento en B, es decir, si para alguna silla se le asigna a algún estudiante. Y en efecto,
para cualquier silla en B se le asigna un estudiante y ahí estamos hablando sobre sobreyectividad. Sobreyectividad, entonces todos los elementos del conjunto B tienen un elemento o existe un elemento en el conjunto A que se le asigna. En otras palabras, repito, a una silla en particular se le va a asignar un estudiante de la cantidad que llegue y no va a haber sillas vacías. Ahora, si esto pasa, si ambos pasan, primero inyectividad, a ningún estudiante se le asigna 2 sillas y sobreyectividad, todas las sillas están ocupadas, entonces podríamos decir que esta correspondencia F es una función biyectiva. El principio de inyección dice entonces de que si estoy tratando con dos conjuntos A y B, si hay una inyección de A a B, entonces el conjunto A es menor o igual, en este caso la cantidad de elementos del conjunto A o la cardinalidad del conjunto A es menor o igual que la cardinalidad del conjunto B. Es decir, inyectividad es cuando sobran sillas. Biyectividad es cuando, en este caso, el número de estudiantes es igual al número de sillas, cuando es biyectividad. ¿Alguna pregunta? ¿Están claros con respecto a eso? Veamos entonces el ejemplo número 1. Miren que el ejemplo número 1... ¿Perdón? Ok. Nada. Bueno, veamos aquí el ejemplo número 1. Este ejemplo número 1 es un ejemplo bastante conocido. Ya hemos hecho varios, ya han hecho varios ustedes ejercicios de caminos. Para calcular aquí el número de caminos de X a Y, recuerden de que solamente vamos a sumar la cantidad de segmentos que se deben de recorrer desde X hasta Y. Aquí se deben de recorrer 4 segmentos horizontales y 3 segmentos verticales para poder llegar a Y. Entonces, la cantidad de caminos queda determinada con solamente seleccionar las posiciones de los 3 elementos o los 3 segmentos verticales o los 4 segmentos horizontales. Entonces, la respuesta sería simplemente 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 7 combi 3 o 7 combi 4. Esa sería la respuesta. Pero este problema resuelto a través de una biyección o inyección, veamos cómo lo tratan acá. Dice, sea la cantidad de todos los caminos cortos de X a Y. Queremos hallar la cardinalidad de A. Entonces, miren aquí lo que hacen para encontrar una biyectividad o una inyectividad. Dice, primero observemos de que cada camino corto consiste de 7 segmentos. Como les decía, 4 segmentos horizontales y 3 segmentos verticales. Ahora, si usamos un 0 para denotar un segmento horizontal y 1 para designar un segmento vertical, en cada ruta, en A, entonces a cada camino que hagamos se le va a asignar una secuencia binaria de longitud 7 con 4 ceros y 3 1. Pero todavía tendríamos que ver si esta correspondencia que estoy haciendo, que a cada camino le asigno una secuencia binaria, si es inyectivo o si es biyectivo. Ahora por acá sigue diciendo, esta forma de representar un camino claramente define una correspondencia F de A a B. Y en efecto, cada camino tiene una cierta representación binaria. De todas las representaciones binarias de 4 ceros y 3 1. Es fácil ver de que F es inyectiva y sobreyectiva. En este caso, pues no hay nada más que probar. Resulta obvio de que la función debe ser inyectiva. Cada camino va a tener una representación binaria. Y también de que como estamos diciendo que siempre van a haber 4 ceros y 3 unos, pues entonces cada representación binaria va a representar un camino diferente. Entonces, todas las representaciones binarias que puedo hacer con 4 ceros y 3 1 van a corresponder a un camino de X a Y. Entonces, es una correspondencia biyectiva y por tanto la cardinalidad del conjunto A, que es el número de caminos cortos, y la cardinalidad de B, que es el número de secuencias binarias, es la misma. Y el número de secuencias binarias en este caso queda determinado con seleccionar la posición de los 3 ceros o de los 4 ceros o los 3 1, que sería 7 combi 3. Y ahí termina. Miren. Ahora, el siguiente problema, el problema número 2, ustedes lo pueden leer en el documento.
es de forma similar. De forma similar, pues asignamos una secuencia binaria a cada uno de de otro conjunto. Tenemos primeramente que siempre trabajar con dos conjuntos acá, el conjunto A y el conjunto B, y luego demostrar de que estos conjuntos o la correspondencia de los conjuntos de A hacia B es una función biyectiva. Pero el que vamos a analizar por acá sería este 3. En este 3, pongamos cuidado en esta parte porque aquí hay algunas cuestiones confusas. Vamos a analizarlo con cuidado este problema. Así que veamos por acá. En ese problema, vamos a ver un momento. Okay. En este problema, veamos. Dice aquí que sea x igual a 1, 2 hasta n, donde n pertenece a los naturales, muestre que el número de r combinaciones de x que no contienen enteros consecutivos está dado por. Observen ahí. El enunciado pues parece un poco complicado, pero podríamos hacer algunos cálculos previamente. Antes de ir directamente al ejemplo o directamente a la demostración, si el problema no es muy entendible, les recomiendo primeramente hacer algunos tanteos con valores particulares de n. Aquí les voy a pedir de que prueben con n igual a 7 y les voy a pedir que me digan cuál es la cantidad de subconjuntos de, vamos a decir, 3 elementos por acá. Quiero que me listen ustedes ahí en su cuaderno la cantidad de subconjuntos de 3 elementos del conjunto X desde 1 hasta 7 que no contengan elementos repetidos. Para entender un problema que casi no se entiende, repito, ustedes deben de asignar valores pequeños para poder entender el problema. Entonces aquí X, vamos a decir que es el conjunto 1, 2, hasta 7. 1, 2, hasta 7. Y R les voy a pedir que sea igual a 3. No son muchos, así que pueden terminar rápido. La cantidad de subconjuntos de 3 elementos que no contienen elementos repetidos de este conjunto. Adelante, los espero. Diez. 10. ¿Ok? Sí. ¿Cuáles son esos? Bueno, 1, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 3, 7, 1, 4, 6, 1, 4, 7, 1, 5, 7. Bueno, Para la luz, okay, sí. etcétera. Pero entonces, a ver, solamente déjame verificar si son los mismos que tenemos acá. ¿Podrías decirme, por favor? Ya lo tengo por acá. Ok, 1, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 3, 7, 1, 4, 6, 1, 4, 7, 1, 5, 7, 2, 4, 6, 2, 4, 7, 2, 5, 7 y 3, 5, 7. Ok, correcto, son todos los que tengo por acá. Ahora te pregunto, ya calculaste entonces la cantidad de subconjuntos de forma manual. Ahora utiliza la fórmula para verificar si en verdad funciona la fórmula. Ya también. Ya, y te da también los 10. Sí. Entonces, al parecer, la fórmula funciona. Luego, vamos a ver por acá algo. Entonces, de acuerdo al problema, vamos a analizarlo desde allá. Parece que la pantalla está un poco, la pizarra está un poco lenta. Entonces, vamos a analizar por acá lo que dice el problema, la solución. Primero, ya probamos. Los demás, les pido por favor que terminen. Terminen de encontrar todo lo que dijo Gabriel. Todos los posibles conjuntos de 3 elementos sin elementos repetidos. Entonces, por acá, comencemos la solución buscando los dos conjuntos A y B. El conjunto A y el conjunto B. Aquí. Tendríamos que definirlo. Primero,
¿Qué es lo que queremos probar? Queremos mostrar que la cantidad que el número de R combinaciones que no tienen enteros consecutivos está dado por. Entonces, aquí tenemos dos subconjuntos que los podemos tratar de formas separadas. Dos conjuntos que los podemos tratar de forma separada. El conjunto A puede ser esto, el número de combinaciones, de R combinaciones de X que no tienen enteros consecutivos. El conjunto B podría ser esto que tenemos acá. Esta combinación, ¿qué me representa? ¿Qué me representa esta combinación? O una combinación particular. Esto, por ejemplo, ¿qué me representa N con BR? La forma de seleccionar R elementos de un conjunto de N. Así es. O lo que ellos llaman por aquí, las R combinaciones de Y, en donde Y es el conjunto del 1 hasta N menos R más 1. Observen de que aquí el conjunto Y que ellos forman acá está formado por todos los números desde el 1 hasta N menos R más 1. Ahora, esto que tenemos aquí, esta combinación, representa el número de formas de seleccionar R elementos de este conjunto. El conjunto Y, repito, está formado por los números del 1 hasta el N menos R más 1. Y quiero seleccionar R elementos de ese conjunto. Eso es lo que me representa esta combinación. Ahora tendría que mostrar de que hay una correspondencia biyectiva entre los dos subconjuntos que tenemos ahí. Tendría que mostrar eso. Así que primeramente se define quién es A y quién es B. Y eso es lo que ustedes van a hacer en la asignación. Lo primero que van a hacer es definir quién es A y quién es B. Y luego afirmar de que si lo que ustedes quieren demostrar es una biyección o una inyección. Entonces, esos son los pasos para resolver este tipo de problemas. Definir quién es el conjunto A y quién es el conjunto B, y luego definir que si lo que ustedes quieren demostrar es una biyección o inyección. Ahora, después de que ya definimos A y B, sigue diciendo acá de que sea S un miembro de A. Pregunto, ¿qué características tiene un miembro de A? ¿Qué características tiene un miembro del No contiene enteros consecutivos. Correcto. Miren, cuando dice S, dice es un miembro de A. Entonces, si es un miembro de A, ninguno de estos números son elementos consecutivos. Ninguno. La diferencia entre dos cualesquiera de ellos es como mínimo 2. Como mínimo 2. No puede ser 1 porque entonces ya serían elementos consecutivos. Luego dice, se asumirá de que estos números están ordenados de menor a mayor. Ahora, aquí definimos una función f de s. La función f de s va a estar formado por todos estos números que tenemos acá. Ahora les pregunto, ¿será que dos números de estos sean iguales? Habíamos definido de que S1 es menor que S2. Pero cuando a S2 yo le voy a restar 1, ¿será de que hay una posibilidad de que alguno de estos elementos sean iguales? Sí. Sí. Bueno, podríamos decir, vamos a decir aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si S1 y S2 son iguales? Si S1 y S2 son iguales y S2 menos 1. Consecutivos y eso no pasa. Sí. Entonces, de este conjunto, ustedes tienen que estar claros que ninguno de estos elementos es igual. Primero, porque la diferencia entre cualesquiera dos que están al lado es como mínimo 2. Entonces, cuando yo le resto 1... No había visto el orden que asumió el orden ahí, que estaba la pantalla de la foto. Ah, ok. Entonces, aquí, cuando yo le resto 1 a ese 2, a lo más puede hacer de que ese 1 y este número sean elementos consecutivos. A lo más, eso es lo que puede pasar. Porque aquí, por ejemplo, un elemento podría ser 1 y el otro 3. O vamos a asumir uno de los que vos me dijiste. Vos me dijiste 1, 3, 1, 3, 7. Sí. Miren lo que pasa con la función f de s. Vamos aquí a definir primeramente los números. Una que vos me dijiste, repito, un subconjunto es 1, 3, 7.
Ahora, f de S, vamos a decir de que S es uno de estos elementos, y f de S sería entonces 1, al 3 le voy a restar 1, me quedaría en 2, al 7 le voy a restar 2, me quedaría en 5. Y este es la función f de S. Jamás puedo tener elementos iguales, pero sí puede haber elementos consecutivos, como el 1 y el 2 que me quedó por ahí. El 1 y el 2 que tenemos aquí son elementos consecutivos. En el primero, en S, no teníamos elementos consecutivos. Pero ya en f de S sí pueden haber elementos consecutivos. Entonces, este conjunto S, recordemos que le pertenecía al conjunto A. El conjunto que no tiene elementos consecutivos. Pero f de S ya no le va a pertenecer a A, porque van a haber algunos de que van a tener elementos consecutivos. Entonces, esto le va a pertenecer a B. F de S le va a pertenecer a B. Y aquí eso es lo que decimos por acá. Un momentito. Entonces, como ese I y ese sub I más 1 no son consecutivos, como no son consecutivos, entonces todos los elementos de f de S van a ser distintos. Ahora, si todos los elementos son distintos, f de S, vamos a decir aquí, que pertenece a B. F de S pertenece a B, igual como el ejemplo que les acaba de mostrar hace poco. Y entonces hay una correspondencia por cada elemento S de A, va a haber un f de S en B. Entonces hay una correspondencia de cada subconjunto de A con algún subconjunto de B. Hay una correspondencia, pero tendríamos que demostrar que esa correspondencia es biyectiva. Primero, podemos asegurar que esa correspondencia es biyectiva, porque ya vimos de que esto viene de cualquier elemento que yo seleccione en Aunque A. es inyectiva. ¿Cómo dice? No es, ahorita tenemos que es inyectiva. Sí, ahorita tenemos que es inyectiva. Yo dije biyectiva. Sí. Ah, bueno, disculpen. Sí, lo que tenemos ahorita es que es biyectiva, porque cualquier elemento en A va a tener un elemento en B, un f de S en B. Cualquiera. Entonces, aquí lo que demostramos es de que todos los estudiantes se sientan. Igual, retomando el ejemplo primero, todos los estudiantes se sientan. Ahora tengo que demostrar de que ninguna silla queda vacía. Para demostrar entonces de que la función es biyectiva, un momentito. Ok, entonces aquí, sigamos. Dice, para ver que es sobreyectiva, sea T, esto que tenemos acá, un miembro de B. Es decir, anteriormente analizábamos de un elemento de A a un elemento de B. Ahora queremos demostrar, un momentito. Ok, entonces les decía por acá, luego vemos. Dice, para ver de qué es sobreyectiva, sea T un miembro de B. Es decir, vamos a seleccionar una silla y vamos a probar de que esa silla está ocupada por algún elemento en A o por algún estudiante. Entonces aquí, si es un elemento de B, ¿qué característica tiene un elemento de B? Son enteros entre 1 y n menos r más 1. Ajá, entre n menos r menos 1, correcto. Entonces son elementos de ese conjunto. Ahora, B está formado por todos los subconjuntos de R elementos de ese conjunto. Veamos la definición otra vez de B para que estemos claros. Miren, B dice que es el conjunto de las R combinaciones de Y. Y Y es esto que tenemos acá. Entonces B es el conjunto de todos los subconjuntos de R elementos del conjunto Y. Ahora observen, es por eso que estoy diciendo que T, esto que tenemos acá, contiene
R elementos, porque porque el conjunto B tiene esa característica, que son R elementos que se seleccionan del conjunto Y. Ahora me dicen aquí, considere ahora este otro S. Este S está formado por esta asignación que tenemos acá, pero se le va aumentando 1, 2, hasta n-1. Ahora, por acá, puede ser que alguno de estos números sea consecutivo. Puede ser que alguno sea consecutivo. Y de hecho, eso es lo que queremos demostrar, de que alguno de estos que sea consecutivos, ahora tenemos que encontrar una correspondencia, una forma de hacer de que esos elementos ya no sean consecutivos. Para que, si ya no son consecutivos, entonces pertenecen al conjunto A. Observen aquí, S está formado por, entonces le voy sumando a T sub 2, 1, a T sub 3, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos son diferentes, no hay ninguno repetido. Ahora, si son diferentes, la diferencia entre T sub 2 y T sub 1 es como mínimo 1. Es decir, pueden ser consecutivos. Pero si no son consecutivos, la mínima diferencia es 2. ¿Cuál es la mínima diferencia entre algunos de estos elementos que tenemos acá? Miren, la mínima diferencia que hay entre T sub 2 más 1 y T sub 1 es 2. Cualesquiera dos elementos que tengo acá en el conjunto S, la diferencia mínima es 2. Entonces, lo que provee es de que para cualquier subconjunto T en B, existe un subconjunto S en A de que se corresponden. Entonces, ya provee por ambas vías de que existe una correspondencia de A a B y de B a A. Cualquier elemento T en B, existe un elemento S en A de que se puede formar con esta estructura que tengo aquí. Entonces, lo que puedo hacer entonces aquí, ahora, es concluir de que ambas son biyectivas. Hay una correspondencia biyectiva. Así que la cantidad de elementos en A es igual a la cantidad o a la cardinalidad del conjunto B. Para calcular la cantidad de subconjuntos del conjunto B, pues como hay n-r más un elemento, solamente selecciono R de ellos. Y ya quedó probado lo que queríamos. ¿Alguna duda? ¿Cómo ven este tema? Bonito. ¿Cómo dice? Está bonito. Ah. Sí. Pero hasta el momento no será complicado. No. ¿Cómo dijo? ¿A usted sí? No. El ejemplo 4, eso lo ven ustedes. Vamos a pasar al ejemplo número 5. Y aquí concluimos con el ejemplo número 5. Aquí les voy a pedir que por favor pongan toda su máxima atención en el problema número 5. Es el problema más difícil que aparece en el folleto y tendríamos que analizarlo cuidadosamente. Así que igual, Kenny, pues ya sé de que no tenés por el momento audio, pero trata de prestar bastante atención. Voy a estar pendiente del WhatsApp, Kenny, en el caso que tengas alguna pregunta y no la puedas escribir rápido por acá. A veces se me pone un poco lento. Ok. Entonces veamos aquí. Aquí dice, una permutación x1, x sub 2, hasta x sub 2n, del conjunto del 1 hasta el 2n. Donde n pertenece a los naturales, se dice que tiene la propiedad P si la diferencia entre dos elementos consecutivos. Observen aquí, cuando a ustedes les aparezca algo así, no lo lean x sub i menos x sub i más 1, no. Dos elementos, la diferencia entre dos elementos consecutivos es n. De ese modo. Para al menos un i en cualquiera del 1 hasta el 2n menos 1. Entonces, cualquier propiedad que tenga, cualquier permutación que tenga la propiedad P, a ver, no le ponen nombre, ¿ok? Pero esa es la propiedad entonces de que existen dos elementos consecutivos en la permutación de que cuya diferencia sea igual a n.
muestre que para cualquier n, para cada n, hay más permutaciones que tienen la propiedad P que permutaciones que no la tienen. Pregunto primero, ¿ya han visto este ejercicio? No. 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 Ok. Sí, porque de hecho es viejito. Vamos a ver con Kenny. Ok. Tampoco. Veamos, pongamos cuidado. Vamos a leer entonces aquí la solución. Dice CAS. Primero nombramos al conjunto del 1 hasta el 2 a la n que me dan al principio. Claramente una permutación de S no tiene la propiedad P si y solo si para cada K del 1 hasta el n, la pareja de números K y n más K no son adyacentes en la permutación. Entonces aquí el valor particular de K que nosotros vamos a analizar es n. Observen de que me piden que la diferencia de dos elementos consecutivos en una permutación sea n. Entonces, el caso particular que vamos a analizar nosotros es n. En los propuestos o en la asignación que van a tener para esta clase, viene uno similar a este, para otro valor de k. Nosotros vamos a analizar solamente cuando k es igual a n. Entonces, si en la permutación los elementos k y n más k son consecutivos, entonces va a tener la propiedad P. Pero si estos elementos no son consecutivos, entonces la permutación no va a tener la propiedad P. Entonces, para n igual a 2, entonces voy a tener 4 elementos. El conjunto A de permutaciones sin la propiedad P y el conjunto B de permutaciones que tienen la propiedad P se muestran abajo. Entonces, observemos aquí, miren. Aquí ya les estoy listando. A representa la cantidad de permutaciones que no tienen la propiedad P. Entonces, la diferencia de cualesquiera dos elementos consecutivos nunca va a ser 2. Recuerden de que n vale 2 en este caso. Cualquier pareja de números consecutivos que tome, la diferencia no va a ser 2. Por ejemplo, 1, 4, la diferencia es 3. 4, 3, la diferencia es 1. 3, 2, la diferencia es 1. 4, 1, la diferencia es 3. Entonces, ninguna pareja de números consecutivos en una permutación que tome de A va a ser una diferencia de 2. Pero cualquier pareja, no cualquiera, por lo menos una pareja de alguna permutación de B debe tener una diferencia igual a 2. Por ejemplo, 1, 2, la diferencia es 1, pero 2, 4, la diferencia es 2. 1, 3, la diferencia es 2. Con 2, 4 también la diferencia es 2. Pero con 3, 2, la diferencia no es 1. No es 2, es 1. Entonces, todas las permutaciones en B van a tener la propiedad P. Y fácilmente se puede verificar de que la cantidad de subconjuntos o de permutaciones, perdón, que tienen la propiedad P es mayor que la cantidad de permutaciones que no la tienen. 16 es mayor que 8 y por tanto se llega con este ejemplo, con este primer ejemplo, a que hay más permutaciones con la propiedad P que sin ella. Ahora pregunto por acá. Vamos a preguntarle solamente a Kenny, que me responda por medio del chat, Kenny. ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Inyectividad o biyectividad en este ejemplo? ¿Estás por ahí, Kenny? Parece que no está Kenny. Te pregunto entonces, ok, ya contestó. Ya. Sí. Entonces sí, excelente, es una inyectividad. Recordemos qué pasaba cuando dos elementos o cuando dos conjuntos o una correspondencia de A a B era inyectiva. Si es inyectiva, entonces pasa de que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. En nuestro ejemplo, A serían las permutaciones sin la propiedad P y B serían las permutaciones con la propiedad P. Entonces, lo que quiero probar es de que hay más elementos en B que en A. Entonces, es una inyectividad lo que necesito demostrar. Así que veamos acá.
Ya una vez definido qué es lo que voy a tratar, recuerden, siempre estamos aplicando los mismos pasos. Definir quién es A, definir quién es B. Luego definir qué es lo que se quiere probar, una biyectividad o una inyectividad. Así que vamos acá. El caso número 1, pues, es bastante trivial. Asuma de que n es mayor o igual que 2. Ya probamos de que con n igual a 2 se cumple. Ahora, lo que queremos mostrar entonces es que la cardinalidad de B, del conjunto B, o de las permutaciones que tiene la propiedad P, sea mayor que la cantidad de permutaciones sin la propiedad P. Entonces, lo único que necesitamos probar es de que eso sea una inyectividad, pero que no sea sobreyectividad. Si es sobreyectividad, pues la cardinalidad de A y B sería igual. Y eso no es lo que queremos. Ahora, sigamos. Dice por acá, por conveniencia, a una pareja cuya diferencia sea n, o cuya diferencia sea k, pero en nuestro caso, pues k va a ser igual a n, es la diferencia, se le va a llamar de que este elemento es un compañero de la otra. Y además, si existe una pareja de elementos en una permutación cuya diferencia sea n, pues a esa pareja o a esos dos números consecutivos les vamos a llamar una pareja de compañeros adyacentes. Vamos a manejar estos términos de ahorita en adelante. Entonces, si hay dos números cuya diferencia sea n, se le llama simplemente que un elemento es compañero del otro. Y de que si hay una pareja que cumple con esta propiedad P, se le va a llamar una pareja de compañeros adyacentes. Ahora analicemos entonces, primero observemos la correspondencia que hay de A hacia B. Recuerden que queremos mostrar de que todo elemento en A tenga un elemento en B. Todo elemento en A tenga un elemento en B. Y luego necesitamos demostrar que no todos los elementos en B tienen un elemento en A. Eso es lo que queremos mostrar. Con eso que mostremos se va a cumplir una inyectividad, pero no una biyectividad. Entonces veamos aquí, dice, sea alfa, esta permutación que tenemos aquí, un elemento de A. Si es un elemento de A, pregunto, ¿qué característica tiene un elemento de A? Ajá. ¿Qué característica tendría, Gabriel? Los números del Brunel. ¿Cómo dice? No sé. Los elementos de A son los que no tienen la propiedad P. Ah, bueno. La propiedad P es de que no hay elementos consecutivos aquí. No hay elementos, perdón, consecutivos, ¿sí? Cuya diferencia sea n. Por ejemplo, x1 y x2, la diferencia no es n. Y cualquier pareja consecutiva que seleccione, la diferencia no va a ser n. Esa es la característica de un elemento de A. Ahora, ya que alfa no tiene la propiedad P, el compañero de x1 es xr. Y x1 y xr no pueden estar pegados, porque esto no tiene la propiedad A. Entonces, vamos a decir aquí, sea f de alfa, esta misma permutación, pero x1 con su compañero ahora van a estar juntos. Ahora, observen aquí, este alfa es un elemento de A, pero f de alfa ya no le pertenece a A, porque f de alfa va a tener la propiedad P, porque hay un elemento cuya diferencia sea n. Entonces, f de alfa le va a pertenecer a B, en donde B son las permutaciones que tienen la propiedad P. Chicos, comenzó a llover. Quiero saber si me pueden escuchar bien o se escucha mucho ruido. Sí, se lo oye bien. Escucha bien. Ok. Entonces luego, una vez que hemos definido de que para cada elemento de A existe un elemento en B, es decir, una permutación que tiene la propiedad P, con cualquier permutación de A, yo puedo formar una permutación de B solamente uniendo un elemento con su compañero. Luego, un momentito. Ok. Luego por acá dice, en f de alfa es claro que x1 xr es la única pareja
la única, porque solamente a X1 fue que lo moví. Entonces, moviendo a X1 con XR, aseguro de que esa sea la única pareja que aparece de elementos o de parejas consecutivas o de parejas adyacentes que aparezca. Pero con una que aparezca, ya tiene la propiedad P esa permutación. Así que le va a pertenecer a B. Así que aquí tenemos de que F de alfa le pertenece a B. Ahora, ya mostramos de que hay una inyectividad. Vamos a probar que hay una biyectividad. Perdón, que no hay una biyectividad. Para probar de que no hay una biyectividad, vamos a hacer lo siguiente. Un momentito. Un momento, chicos. Veamos por acá entonces. Ahora, vamos a decir de que alfa y beta son dos elementos de A. Dos elementos que no tienen la propiedad P, en la cual el compañero de X1 vamos a decir que es XR y el compañero de Y1 vamos a decir que es YS. Donde 3 menor o igual que R, menor o igual que S, menor o igual que 2N. Ahora, vamos a asumir de que F de alfa sea igual a F de beta. Pregunto, ¿para qué asumimos o para qué suponemos de que F de alfa es igual a F de beta? Para contrariar. Para llegar a que son iguales. Perdón, no lo logro escuchar muy bien. Para llegar a que alfa y beta son iguales. Ajá, ¿y con eso qué puedo probar? Que necesariamente es inyectiva. De que hay una... Inyectividad. Inyección. Sí, correcto. Entonces aquí lo que estamos probando es de que dado aquí cierto alumno, vamos a decir que ocupa una silla, vamos a probar de que ese mismo alumno no ocupa dos sillas. Entonces, si aquí tenemos dos elementos, dos permutaciones de A, que luego de juntar su X sub I con su compañero, se me forman estas permutaciones. Si igualamos dos permutaciones, si suponemos de que son iguales, esta F de alfa con F de beta, entonces lo que vamos a probar, o lo único que puede pasar, es de que X sub I, perdón, de que el X sub 1 sea igual a Y sub 1 del otro lado y de que R sea igual a S. Si tenemos las dos entonces permutaciones en A, F de alfa es igual a F de beta, solamente si estamos hablando de la misma permutación. Es decir, estamos hablando que F de alfa es igual a F de beta, sí, solo si alfa es igual a beta. Entonces, esto implica que XI es igual a YI para todo I. Y así, entonces, alfa es igual a beta, mostrando de que F es inyectiva. Para cualquier elemento, entonces, de A, para cualquier permutación de A, existe una permutación en B que tenga la propiedad P. Luego, ¿cómo podemos demostrar que hay más elementos en B que en A? Ya mostramos de que todos los elementos de A están en B. Hay un elemento que los corresponde. Y de esa manera probamos la inyectividad. Pero ahora, para mostrar de que hay más elementos en B, que no se le asignó un elemento en A, para probar de que no hay biyectividad, entonces tenemos que probar esto. Recuerden de que las permutaciones que yo formo a partir de A para B, miren aquí. Esta permutación alfa, para convertirlo o para hacerlo corresponder con una permutación en B, lo único que yo hice fue juntar a X1 con su pareja, con su compañero. Entonces me quedó una pareja. Me quedó una pareja de compañeros adyacentes. Una pareja. Pero las permutaciones en B, hay algunas que tienen un elemento o una pareja, pero hay otras permutaciones en B que tienen más de una pareja. Entonces, las permutaciones que tienen más de una pareja de compañeros adyacentes no se tomaron en cuenta en el momento de probar la inyectividad de A hacia B. Y es por eso que podemos asegurar de que hay más parejas
hay más parejas de compañeros adyacentes en B. Porque, repito, para probar la inyectividad, solo demostramos de que cualquier permutación en A se puede convertir a una permutación en B con una pareja de compañeros consecutivos. Pero B consta de otras permutaciones que tienen más de un elemento o de una pareja de compañeros adyacentes. Y por tanto tiene más elementos que A. De esa forma se llegó a la demostración. Preguntas al respecto. ¿Se entendió la solución? No entendí lo de la biyección, perdón, lo de la sobreyectividad. ¿No lo entendió? No. De la sobreyectividad. Primero, repitamos por acá una oración que habíamos hecho aquí anteriormente. Mira. A ver. Dice aquí. Dice que X1, XR es la única pareja de compañeros adyacentes. Podemos asegurar eso por cómo formamos F de alfa. Al principio, en alfa, no había ninguna pareja de compañeros adyacentes. Pero cuando yo junto a uno con su compañero, a un elemento con su compañero, entonces se me forma una pareja. Entonces, a partir de alfa, yo puedo formar F de alfa. F de alfa va a tener solamente una pareja de enteros consecutivos. Pero ahora voy a retomar el ejemplo que me había listado Gabriel. En el ejemplo que me había listado Gabriel, vamos a poner por acá. Un momentito. Aquí. Gabriel, ¿podés decirme una permutación de B? Una permutación de B que tenga más de... Perdón, eso creo que era en el ejemplo anterior. Vamos a retomar uno de los ejemplos de aquí que está aquí arriba. Observa por aquí, Isaac, que en las permutaciones de B, algunos van a tener una pareja de enteros consecutivos, como vamos a decir, como esta permutación. Esta permutación solamente tiene a la pareja 2, 4. La diferencia de 2, 4 es 2. Pero hay otras permutaciones de que tienen más de una pareja, como por ejemplo esta. 1, 3, la diferencia de 1, 3 es 2. Y la diferencia de 2, 4 es 2 también. Entonces, esta permutación tiene más de una pareja. Mientras que la correspondencia que hice de A hacia B solamente le asignaba una pareja de enteros consecutivos. Porque era lo necesario. Queríamos, ¿no? Que al menos hubiera una, ¿no? Sí, así es. Ahora sí me entendió, Isaac. Entonces lo que pasa es que solo existe una con solo exactamente un par Sí, de compañeros adyacentes. correcto. Lo que yo hice es de que a cada permutación de A le asigné una permutación en B que tiene solamente un elemento consecutivo, una pareja de compañeros adyacentes. Por ejemplo, esta permutación se la puedo asignar a esta. Pero, porque en la forma que lo hice, cuando en alfa junté a X1 con su compañero XR, solamente se me formó una pareja. No se me formaron dos parejas de enteros consecutivos. ¿Me entendió o está confuso? Ya, ahora sí, ahora sí. Y es que como el resto de números no van a tener una pareja que cumpla, porque A, Así solo es. la que movimos. Pero en B ya habrían otras que ya estuvieran cumpliendo antes de mover la pareja que movimos. Entonces puede ser más de una la que cumple. Así es, en B pueden estar más de una pareja de enteros consecutivos. Y de esa manera probamos de que hay más elementos en B que en A. Y por tanto, el F de A o el conjunto A sería un subconjunto de B. F no es sobreyectiva y la prueba estaría completa. ¿Okay?
Muy bien. Entonces, eso era la clase de ahora. En la parte de los ejercicios propuestos, les pido de que eviten la inducción, las recurrencias, las funciones generadoras y todo eso si es posible. Rayos. Traten de definir subconjuntos Oh, A y B. Para Ok. sí. La asignación ya se la voy a poner en Classroom. Y lo primero que les voy a pedir es de que primero me tecleen y me digan quién es el elemento A y quién sería el conjunto B, perdón, el conjunto A y quién sería el conjunto B. ¿Y qué es lo que quieren probar? ¿Una inyección o una biyección? Eso lo pueden hacer hoy o lo pueden hacer, les voy a dar el tiempo hasta el otro sábado, que vamos a tener la otra clase liberada. Así que creo que ahorita ya podemos terminar la clase El y... primero ahí de los propuestos de inyección. Sin inducción, hay que definir quién es A y quién es B ahí. nos dejaron sin herramienta. Sí, ¿qué pueden probar aquí? A ver, ya definamos quién es A y quién es B. Con ese quedemos. ¿Quién sería A y quién sería B? ¿Cuál sería la correspondencia que van a hacer? A es 4 y B es 15, ¿no? Miren, podrían hacer el ejercicio número 1 es similar al número de caminos. Podrían asignar como una correspondencia binaria, como lo hicimos en este ejemplo. O como lo hicimos en el ejemplo 3. Así como el ejemplo 3 también lo pueden elaborar o pueden probar con una correspondencia binaria. ¿Ya? Y ahí hay bastantes ejercicios. Yo voy a ver cuáles les asigno. El ejercicio 6 es similar al que acabamos de resolver. El ejercicio 6, igual. Lo único que cambia es el valor de n por r ahora. Bueno, terminamos la clase pues, chicos. Y Nos voy a vemos. subir la asignación dentro de poco. Nos vemos, buenas tardes. Nos vemos.